Maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Mire, en el tema de los linchamientos, recientemente Puebla nuevamente, en esta situación y lo es desde hace muchos años, desde épocas cinematográficas con Canoa, y parece que los linchamientos en este país lamentablemente siguen siendo algo que se presenta. ¿Por qué los linchamientos ahí? ¿Cómo se puede imputar alguna responsabilidad a alguien? Bueno, es una manifestación de violencia que ha existido en nuestro país y no solamente en México, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en términos generales. Durante los últimos 50 años, cuando he hecho trabajos de investigación sobre la materia, hemos identificado que la principal causa de los linchamientos es la representación de una amenaza para la comunidad. En el pasado se les consideraba brujos o Sí. hechizos a las personas que se les linchaba y ahora se les acusa de ser potenciales delincuentes. El linchamiento es un fenómeno cultural inserto en unas dinámicas de violencia extremas en México y en muchas regiones del país, ¿no? Lo que tenemos actualmente es una manifestación más de diversos actos de violencia que hemos visto en distintos puntos de México y en distintas situaciones. Y particularmente en el caso de los linchamientos, creo que es muy importante separar esta concepción a veces generalizada de que es parte de los usos y costumbres o tradiciones, cuando en realidad los fenómenos de violencia extrema, de linchamientos que hemos presenciado, normalmente se dan en zonas urbanas, en zonas densamente pobladas y en zonas donde la inseguridad o la percepción de inseguridad es muy fuerte, muy violenta. En el caso lamentable de Huauchinango de hace un par de días, sin duda hay diversos factores que explican este tipo de fenómenos, ¿no? La presencia de una posible amenaza entre los pobladores, siempre hay presente un incitador que capitaliza o prende la mecha, dicho de manera muy simple, para generarse este tipo de situaciones. Entonces, necesitamos aquí que tanto las autoridades como la sociedad trabajemos en conjunto para que podamos enfrentar este fenómeno. Socialmente, y los gobernantes no les gusta hablar de este tema porque lo sienten como algo profundamente violento y que prefieren no hablar de eso, ¿no? Si escuchamos de México o escuchamos de Puebla o alguna otra entidad que tenga este tipo de situación, no queremos ser identificados con este tipo de actos violentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, en particular, en el caso de Huauchinango, que las autoridades, la Fiscalía del Estado y las autoridades de seguridad hagan su trabajo, investiguen y den con los responsables que incitaron a la población a realizar este tipo de situaciones. Y también necesitamos un trabajo Ajá. pedagógico, cultural, en el que se fortalezca la cultura de la legalidad y la sociedad internalice que este tipo de situaciones no pueden presentarse y que deben de ser perseguidos y sancionados. Pero esto no se va a resolver única y exclusivamente con meter a la cárcel a 20, 30 o 50 personas. Lo hemos visto de manera intermitente en distintas regiones de México, de Puebla, de Hidalgo, de Oaxaca, etcétera. Es un fenómeno cultural que tiene distintas aristas y al menos en la más inmediata que tenemos que atender es evitar que las personas que están en esta situación puedan ser asesinadas. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México hay diversos intentos de linchamiento, pero es la capacidad de respuesta de la Sí. policía de la ciudad que impide que estos hechos se consuman. En el caso de Puebla, hemos visto que la comunidad está alejada de la cabecera municipal y que la orografía dificulta que hubiera más elementos de seguridad para disuadir o dispersar a la multitud. Entonces tenemos distintos ejes, el eje de seguridad y prevención del delito, tenemos el eje cultural de transformar nuestra relación con el Estado de Derecho en México y en el que sin duda el gobierno no puede solo y en el que sin duda nosotros como sociedad tenemos que estar más y mejor involucrados. La sociedad, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, porque estas manifestaciones de violencia extrema, cuando nos saltan, nos indignamos, pero pasan los días y Sí, volvemos a nuestra normalidad en otros temas, ¿no? Entonces este es mi llamado para que como sociedad y sí. gobierno trabajemos en conjunto para que podamos resolver y enfrentar este tipo de situaciones. A mí, en el reciente caso y otros casos que han sucedido, ¿qué papel juega, por ejemplo,
quién tiene la capacidad o puede tener esa capacidad de decisión de hacer sonar las campanas de una iglesia, de un templo? ¿Quién lo permite para llamar al pueblo a combatir a los robachicos? Y es que dirías tú, bueno, es mentira que se roben niños. No, pues sí hay robo de infantes, sí hay sustracción. Así es. Los linchamientos son fenómenos de defensa social ante amenazas reales o imaginarias de violencia, ¿no? Desaparición de personas, niños, adolescentes, mujeres, etc. En el caso de Huauchinango tenemos que esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades para ir identificando a los responsables que catalizaron este tipo de incidentes, ¿no? Los intentos de linchamiento son muchísimo más recurrentes de lo que nosotros imaginamos, y es solamente cuando pasan estas situaciones de violencia extrema cuando la sociedad vuelve a voltear este tipo de situaciones o de fenómenos. En el caso de la comunidad de Huauchinango, las autoridades tendrán que identificar quiénes son estas personas que tú preguntas, que tienen la autoridad o la potestad para hacer sonar las campanas e invitar a la población a concentrarse. Debemos de dar un mensaje muy claro, que la justicia por mano propia no es justicia y que no podemos construir una sociedad de libertades y de seguridad haciendo justicia por cuenta propia. Es un fenómeno que difícilmente encuentra justicia, digamos, para pagar, que alguien responda precisamente por lo que sucedió. Es difícil llevar a alguien, vincular a alguien a un proceso, digamos. Yo soy plenamente convencido que cuando hay la suficiente voluntad política y la presión social, las cosas se pueden enfrentar y se pueden resolver. Recordemos hace algunos años el caso de Ajalpan, en el cual 2 entrevistadores fueron confundidos con presuntos secuestradores, y se identificó a las personas que incitó a los actos de violencia y se identificaron las personas que participaron en esa dinámica. Sin duda, la investigación es un proceso largo y complejo. En el caso de Ajalpan hubo diversas denuncias de abuso policial y de autoridad en cuanto a las distintas personas responsables, pero lo que sí es muy claro, Adán, es que cuando en una población sucede un incidente de extrema violencia como este, es muy raro que vuelva a suceder. Tú mencionaste Canoa, pero Canoa no ha tenido un incidente como el que tuvo en 1968 y que dio origen a la película mundialmente conocida. El caso de Ajalpan pasó hace algún par de años y no ha vuelto a presentarse una situación semejante. Entonces, son hasta que hay una investigación y hay sanción a los responsables que este tipo de incidentes no vuelven a pasar, porque la población de esas localidades, primero, carga con el estigma social e histórico de ser los responsables de este tipo de situaciones, y segundo, porque hay ya procesos de investigación y de sanción para las personas responsables. Así que, si bien es cierto, deslindar responsabilidades de tipo penal puede ser complicado, no quiere decir que eso sea imposible. Y yo hago votos porque las autoridades del gobierno del Estado puedan investigar y perseguir a las personas responsables. Siempre hay una o un grupo de personas que son los incitadores a que las situaciones de violencia extrema se multipliquen, como en esta situación, y estoy seguro que la población va a colaborar con las autoridades para identificar a los responsables. ¿Hay manera de evitar que ya cuando estamos hablando de masas, cuando estamos hablando de colectivos enardecidos, hay manera de involucrar, y me refiero, podemos también achacarle un poco a que dentro de estos grupos alguien pudiera estar intoxicado y esto acelera las cosas? Hay fenómenos como el consumo de alcohol o sustancias prohibidas que pueden catalizar los actos violentos. Eso está científicamente demostrado y eso pasa en México y en cualquier parte del mundo. El consumo de alcohol, el consumo de drogas está vinculado a actos de violencia que a su vez pueden escalar este tipo de situaciones. Sin embargo, explicar esta situación como un grupo de personas alcoholizadas sería quedarnos muy cortos, ¿no? Las autoridades tienen que investigar qué es lo que pasó, cuáles fueron los elementos catalizadores de esta situación, porque es probable que en dicha comunidad se hubieran presentado
diversos fenómenos delictivos que no se han denunciado y que no son parte de las estadísticas por la desconfianza estructural que tiene la población en sus autoridades. Así que la tragedia que ha pasado hace un par de días es un trabajo de investigación que va a llevar mucho tiempo, pero que estoy plenamente convencido de que se puede sancionar a las personas responsables. Pues bueno, ya por último, ¿crees que esto sea un fenómeno lamentable que aún no esté erradicado en nuestro país y en otras regiones? Lamentablemente sí. Y mi mensaje final es el siguiente: no asociemos a los linchamientos con pobreza, con marginación, con esta concepción del México profundo y de usos y costumbres, ¿no? Es un fenómeno, una manifestación de violencia extrema que se puede y se debe sancionar y se debe erradicar. México no es una excepción, otros países han tenido estos actos de violencia extrema. El caso de Estados Unidos, eran muy comunes los linchamientos con población afrodescendiente en diversas regiones del sur del país, y ese fenómeno se fue erradicando con políticas sociales y también con una política de Estado muy incisiva para prevenir este tipo de incidentes, ¿no? Entonces necesitamos autoridades competentes, policías con capacidad de respuesta y una sociedad que día con día sea educada en la cultura y la legalidad, en la cual todos seamos iguales ante la ley. Pues maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Un gusto, Adán, un saludo a ti y para todo tu auditorio. Que tengan muy buena tarde.